Estamos viendo un timelapse en modo vídeo realizado a partir de una serie de fotografías tomadas por el robot rover Opportunity de la NASA entre enero de 2004 y abril de 2005, en el cual realiza un recorrido de unos 42 kilómetros aproximadamente desde su punto de salida, el cráter Endurance, hasta su punto de llegada, concretamente el cráter Endeavour. Bien, como se puede apreciar, en la parte izquierda podemos ver ese time-lapse y en la parte derecha un mapa que muestra todo su largo recorrido. Justo abajo podemos identificar algunos datos adicionales más: el sol donde se encuentra, la fecha correspondiente a esas fotografías y, como no, los metros recorridos. Debo decir que algunas de las imágenes que vamos a ver hoy, porque hay muchas, pero solo vamos a dedicarnos a las más importantes o las que mejor visión tienen según mi punto de vista, han sido capturadas durante la trayectoria de este increíble time-lapse. Pero como esto que estamos viendo va muy relacionado con el tema de hoy, primero recordemos estos acontecimientos y después haremos una pequeña investigación en conjunción con el tema que nos conlleva hoy y este time-lapse. Así que por favor, no se pierda esta increíble y fascinante historia y sobre todo la pequeña investigación que realizaré después de conocer más a fondo todo el misterio que encubre la mítica ya y espeluznante historia del vuelo 19. Comenzamos. Antes de entrar en materia, permítame que le haga una simple pregunta. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez del famoso y misterioso Triángulo de las Bermudas? Lo explico rápidamente para quien no esté al tanto de ello. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. A lo largo de la historia, la cronología marítima y aeronáutica sobre este lugar indica multitud de barcos desaparecidos. Incluso se han encontrado barcos totalmente intactos, pero sin rastro de la tripulación o pasajeros. También se han reportado muchos incidentes de aviones, ya sean aviones particulares o incluso aviones de combate del ejército, de los cuales tampoco ha sido hallado ningún rastro de ellos, al menos en algunos casos, como por ejemplo el caso que nos trae hoy aquí. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950. Edward Van Wyncke Jones, periodista de Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas, y le dio a esta zona el apodo de Triángulo del Diablo. 2 años después, en 1952, George X. Sen afirmó en un artículo de la revista Fate
que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista Pulp estadounidense. Al año siguiente publicó el libro Invisible Horizons, True Mysteries of the Sea, o sea, Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El Mortal Triángulo de las Bermudas. Generalmente, Gaddis es considerado el inventor del término. Antes de continuar, quiero decir que la ciencia ha intentado buscar una solución lógica a estas desapariciones, pero a día de hoy ha especulado mucho, pero no se ha reafirmado al 100% de lo que puede estar ocurriendo allí. Entre otros, han especulado sobre fenómenos meteorológicos adversos, grandes bolsas de gas de metano en las profundidades que podrían atrapar y tragarse a esos barcos, y hasta algún tipo de efecto magnético desconocido, el cual sería el causante de los desbarajustes de brújulas y demás instrumentos, ya sean de barcos o de los mismos aviones que circulan por sus aguas. En definitiva, que existen muchas propuestas, pero que no se ponen de acuerdo en ninguna de ellas. Bien, pero vayamos de lleno al asunto. Ya verán cómo más de uno le va a sorprender. Y fíjense, les va a sorprender hasta el punto de no creerlo. Y que conste que yo no quiero convencer a nadie, ya que las imágenes hablan por sí solas. Pero en fin, de esto ya hablaremos luego. Primero lo primero, más que nada para entrar en contexto. Uno de los incidentes más conocidos y probablemente el más famoso sobre el Triángulo de las Bermudas es acerca de la pérdida de un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos durante un vuelo de entrenamiento que salió de Fort Lauderdale, Florida, el 5 de diciembre de 1945. Sin embargo, no solo no pudieron ser encontrados, sino que un avión de búsqueda y rescate de la Marina que mandaron también se perdió. Adicionalmente, la intriga se incrementó al conocer que el informe del accidente de la Marina lo atribuyó ni más ni menos que a causas o razones desconocidas. ¿Ve usted lo que decía yo antes? Que no se ponen de acuerdo. Esta es la terrible historia del vuelo 19. Aquel escuadrón despegó para cumplir una misión rutinaria, al mediodía del 5 de diciembre de 1945, desde la base aeronaval de los Estados Unidos en Fort Lauderdale, en Florida. Su ruta era volar 300 kilómetros hacia el este, luego 75 kilómetros hacia el norte y regresar después hacia la base de partida. Todo ello realizando una ruta de vuelo triangular. Curiosamente, el vértice del vuelo triangular que efectuaba el vuelo 19 estaba en línea directa con las Islas Bermudas, y coincide que las Bermudas parece ser el límite al norte de la zona de numerosas desapariciones de barcos y aviones. La desaparición de este escuadrón militar de vuelo lanzó a la prensa entera y a los primeros titulares
los nombres con los que se conocía esta zona hasta aquel momento. Triángulo de la Muerte, Mar de la Mala Suerte, Triángulo del Diablo o Cementerio del Atlántico fueron los principales nombres con los que se bautizó el famoso Triángulo de las Bermudas. El vuelo lo componían 5 oficiales pilotos y 9 tripulantes, cada avión con 2 pilotos a bordo. Pero aquel día uno de los pilotos que tenía que realizar esta misión pidió el relevo antes de despegar, debido a que alegó un mal presentimiento, pero se lo obligó a volar. Otro piloto no apareció ni siquiera en la zona de vuelo. El día estaba perfecto para volar, meteorológicamente hablando. Incluso otras tripulaciones que volaron aquella mañana advirtieron a los pilotos del vuelo 19 de las buenas condiciones climáticas. La misión sería de 2 horas de duración, con el despegue a las 14 horas. A las 14:10 todos los aviones del vuelo 19 ya estaban en el aire y los mandaba el teniente Charles Taylor, comandante de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, con más de 2.500 horas de vuelo. El vuelo 19 se dirigía hacia Chicken Shoals, al norte de las Bimini. A las 15:15, después de que el vuelo 19 había concluido las prácticas de tiro con bombas y volando hacia el este, los controladores de vuelo de la base Fort Lauderdale recibieron un extraño y confuso mensaje del teniente Taylor. Todo este mensaje fue grabado entero y decía lo siguiente: «Llamando a torre, esto es una emergencia. Parece que hemos perdido el rumbo y no podemos ver tierra. Repito, no podemos ver tierra». «¿Cuál es su posición?» «No podemos saber en qué dirección está nuestro oeste. Todo está mal, es extraño. No podemos estar seguros de ninguna dirección. Ni siquiera el océano tiene un aspecto normal». Más tarde, a las 15:30, el instructor de vuelo jefe de Fort Lauderdale estaba atento a los mensajes de radio entre la torre de control y el vuelo 19 y escuchó como algún controlador hablaba con Powers, uno de los pilotos del vuelo 19, sobre su brújula y las indicaciones que ésta daba mientras éste respondía: «No sabemos dónde estamos. Debemos de habernos perdido cuando hicimos aquel último viraje». A su vez, el teniente Taylor hablaba por radio con uno de sus pilotos, que lo acompañaban en aquel escuadrón, y le dijo: «Mis 2 compases han dejado de funcionar. Estoy tratando de hallar Fort Lauderdale. Estoy seguro que nos hallamos sobre los Cayos, pero no sé a qué altura». Desde la base de Florida, el instructor de vuelo jefe le recomendó al teniente Taylor por radio que volase hacia el norte, pero con el sol siempre sobre la repisa de su escotilla, hasta llegar a Fort Lauderdale. Taylor comunicó por radio: «Acabamos de sobrevolar una pequeña isla y ya no se ve más tierra a la vista». Era evidente que el vuelo 19 no se hallaba sobrevolando los Cayos de Florida y que habían perdido el rumbo por completo. A su vez, con cada minuto que pasaba, cada vez era más difícil recibir comunicaciones del vuelo 19, a causa de la estática, pero sin embargo la torre de control sí podía escuchar las conversaciones de radio entre los propios aviones del vuelo 19. Algunos pilotos hablaban de falta de combustible y que solo les quedaban 75 millas de autonomía, unos 120 kilómetros. También se alertaban entre ellos de vientos de 120 kilómetros por hora y de que todas las brújulas, compases e instrumentos se estaban volviendo locos por completo. A cada piloto le daba orientaciones y rumbos distintos. En Fort Lauderdale enseguida se corrió la voz de la emergencia y surgieron incluso hipótesis de que podría ser un ataque enemigo, aunque la Segunda Guerra Mundial hubiese terminado hace meses. Y así, tras las noticias que llegaban, se preparó de inmediato un avión bimotor anfibio naval de rescate, tipo Martin Mariner, en la base aeronaval
que había en el río Banana. A las 16 horas, la torre de control escucha por la radio de la boca del teniente Taylor que le pasa el mando del escuadrón vuelo 19 al veterano capitán Stiver. Este consigue enviar un mensaje bastante inteligible. No estamos seguros de dónde nos hallamos. Creemos estar a unas 225 millas al noroeste de Fort Lauderdale y creemos que hemos pasado sobre Florida, llegando al Golfo de México. Stiver tomó la decisión de virar 180 grados con la esperanza de volar de vuelta hacia la base, pero después de ese viraje las comunicaciones de radio aún se volvieron más débiles, lo cual significaba que seguían volando más hacia el este, alejándose de la base. Una mala decisión. Los informes oficiales que recogen las últimas transmisiones señalan que la última comunicación del vuelo 19 dice lo siguiente: parece que estamos... y ahí se corta. Pero más operadores de radio que escuchaban la frecuencia declararon haber escuchado lo siguiente: parece que estamos entrando en agua blanca. Estamos completamente perdidos. Uno de los pilotos del avión de rescate Martin Mariner, el teniente Cosme, comunicó a la torre de control minutos después del despegue que donde pensaban que podían hallarse perdidos los aviones del vuelo 19 había vientos muy fuertes a solamente 1800 metros de altitud. Sería la última comunicación por radio del avión de rescate. Un nuevo avión desaparecía para siempre, sin dejar el más mínimo rastro ni pista. Ya eran 6 los aviones perdidos por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos aquella enigmática tarde. El avión de rescate transportaba 13 tripulantes y jamás volvió a recibirse ninguna comunicación del vuelo 19 ni del Martin Mariner. Transcurridas ya unas 3 horas desde el último mensaje de radio del Mariner, en la base de Opa-locka, en Miami, se recibió un mensaje de radio muy débil que decía FT, FT. Solamente se registró ese mensaje. Esas letras eran las siglas del código de llamada de los TBM-3 Avenger desaparecidos del vuelo 19. Por ejemplo, el avión del teniente Taylor tenía como código de llamada el FT-28. Y claro, surge la gran duda, porque si el mensaje provenía del desaparecido vuelo 19, 2 horas después de que supuestamente ya se le hubiera agotado el combustible de vuelo, ¿seguían volando? La noche cayó y la búsqueda se tuvo que suspender. Solamente algún buque de la Guardia Costera seguía navegando y buscando supervivientes y restos de los aviones. A la mañana siguiente comenzó uno de los dispositivos de búsqueda más grandes de la historia naval de los Estados Unidos. Con 240 aviones, 67 de ellos pertenecientes al portaaviones Solomons, 4 destructores, varios submarinos, 18 barcos de la Guardia Costera de los Estados Unidos, lanchas de búsqueda y rescate, cientos de aviones civiles, yates privados, botes de civiles, decenas de Avenger de la base aeronaval de Banana y más aparatos y buques que la Real Fuerza Aérea Británica y la Real Marina Británica, con base en Bahamas, pusieron a disposición del gobierno de los Estados Unidos de América en esta operación. 167 vuelos diarios se realizaron día a día a solo 100 metros de altitud sobre el mar, de Orto a Ocaso, más de 1 millón de kilómetros cuadrados batidos por mar y aire en el Atlántico, Caribe, Golfo de México, costas de Florida, islas vecinas, etc. 4.100 horas de búsqueda aérea se hicieron desde la desaparición del vuelo 19, y un solo resto de avión, y un solo cuerpo, y una sola mancha de aceite. Todas las playas de Florida se batieron también buscando restos de las aeronaves o de sus tripulantes, pero jamás apareció nada. Se habían esfumado, se habían desvanecido para siempre
en el misterio más absoluto. El mismo día en que desapareció el vuelo 19, un avión comercial de pasajeros informó sobre una especie de llamarada o fogonazo rojo en el cielo. Pensando los militares que tendría algo que ver con el avión de rescate desaparecido Martin Mariner, poco después se desmintió. Ese mismo día, sobre las 19:30 horas, un buque mercante también notificó el avistamiento de una explosión en el cielo. Si los TBM-3 Avenger tuvieran que ver con esa explosión, sería inexplicable que estuviesen volando a esa hora, ya que no tenían combustible para estar en el aire tanto tiempo y que habrían colisionado entre ellos. No cuadra la hora y el combustible a bordo. Lo enigmático es que al final no se recibió ningún mensaje de SOS ni desde el vuelo 19 ni desde el Mariner de rescate, alertando de algún aterrizaje forzoso. Por ejemplo, los Avengers y sus pilotos estaban preparados para merizajes forzosos, para flotar durante 90 segundos y portaban botes y chalecos salvavidas. Aunque todos se hubieran ido al fondo del Atlántico, los botes habrían aparecido ya que iban en el exterior del avión. Una de las comunicaciones que se envió desde el vuelo 19 era la de que el sol no parecía normal, además de que se notificaron que entraban en aguas blancas. Podría ser una niebla característica de la zona, pero el sol y la niebla no te vuelven locos los compases, giroscopios y las brújulas. La Junta Militar Naval, que investigó esta desaparición, intentó culpar a un oficial de mantenimiento del mal funcionamiento de los instrumentos de orientación de los Avengers, pero se demostró con documentación que no tenían fallo alguno. La Junta admitió, además, que no podían ni siquiera suponer lo que le podría haber sucedido al vuelo 19. Incluso algún miembro de esa comisión de investigación afirmó a la prensa que parecía que se hubieran desvanecido y hubieran volado a Marte. Aquí entraba la hipótesis ovni a partir de esta declaración y cobraba vida sobre las historias ocurridas en el Triángulo de las Bermudas. La madre de uno de los pilotos desaparecidos del vuelo 19, que asistió al proceso de investigación y a las juntas, declaró que tenía la sensación de que su hijo desaparecido estaba vivo en algún lugar del espacio. A ella se le sumó el doctor y científico Manson Valentine, que declaró lo siguiente al periódico News de Miami: todavía se encuentran allí, pero están en una dimensión diferente, dentro de un fenómeno magnético que podría haber sido provocado por un ovni. A estas declaraciones se le sumaban otras de un oficial de alto rango de la Guardia Costera de los Estados Unidos que manifestó explícitamente lo siguiente: no sabemos qué demonios pasa allí. Y para terminar, recordando declaraciones de miembros de la Junta de Investigación, uno de sus máximos responsables declaró: esta pérdida, ocurrida en tiempo de paz, parece ser un misterio completo, el más extraño jamás investigado en los anales de la aviación naval. Lo que jamás contó la prensa, pero sí que investigó la Junta Militar, fue que aquella mañana, antes del despegue del vuelo 19, otro escuadrón que estaba de maniobras también vivió momentos tensos al tener problemas de navegación que los hizo desorientarse a causa del fallo de los instrumentos, aunque consiguieron aterrizar a 80 kilómetros al norte de Fort Lauderdale. Bien, este es el relato de los hechos y ahora es cuando entra mi pequeña investigación. Ya es hora de intentar esclarecer un poco los hechos. Ya que la ciencia no ha podido dar explicación a esta misteriosa desaparición, nosotros, en el afán de buscar otras alternativas a la oficial, nos vamos a tirar por la teoría de la abducción, ya que después de tantos y tantos testimonios de diferentes testigos y en casi todos los lugares del mundo,
esta es a día de hoy una opción válida como cualquier otra. No sé si será la cierta, pero qué demonios, lo vamos a intentar. Volvamos de nuevo al vídeo de NASA. Aquí, como ya han visto ustedes en algún vídeo anterior, es posible que en el planeta Marte hayan seres humanos, tanto seres humanoides indígenas del propio Marte, como seres humanos secuestrados por vaya usted a saber quién. A día de hoy, muchos de nosotros sabemos que NASA ha sido acusada de secuestrar niños de la Tierra y llevarlos al planeta Marte para utilizarlos como esclavos, pero yo creo que no van por ahí los tiros. Sí que es cierto que en muchas fotografías de Marte enviadas, por ejemplo, por el robot Curiosity, se pueden apreciar seres muy extraños, pero además también seres posiblemente llevados allí por algún tipo de entidad, y los que parece ser que están desorientados y asustados a la vez. Como por ejemplo este ser que parece ser un varón y afinando muy mucho, hasta diría que va vestido de piloto comercial, con esa supuesta camisa de color blanco. O esta otra imagen en la que podemos ver lo que sería una posible mujer protegiendo lo que parece ser su hijo. Al menos las formas, los colores y la situación así lo determinan. Es muy complicado que esto fuese una pareidolia. Pero en fin, vayamos a lo más difícil de este asunto. Revisando frame por frame este vídeo de NASA, me he dado cuenta que muchas de las fotografías incluidas aquí, cuando las buscas en su página web, en el directorio correspondiente a la misión, no existen tal fotografías. Existen otras, pero no las mostradas aquí. Menos mal que en este planeta a alguien se le ocurrió perder un montón de horas intentando descubrir algo aquí. Y lo encontré. ¿Y a qué me refiero y qué tiene que ver con el famoso vuelo 19? Pues ni más ni menos que a esto. Fíjese en esta imagen. Para la gente que vive en España, esto podría tratarse del toro de Osborne, ¿verdad? Pero tranquilo, no se preocupe, que no les he traído aquí para esto. Esto solo es una anécdota. Les he traído aquí por otra cosa mucho más espeluznante. Si abrimos el plano, es donde podemos ver en todo su esplendor una de las maravillas que esconde este timelapse de NASA. Aquí lo tiene, ni más ni menos. Ahora dígame usted qué ve en esta imagen. Al 99,9% de que no sea esto real, le pregunto, ¿estaríamos viendo aquí en Marte uno de los aviones desaparecidos del vuelo 19? ¿Algún TBM Avenger o incluso el mismísimo Martin Marinel, el avión de rescate? Algunos de ustedes dirán que menudo rollo les he contado solo para mostrarles rocas. Una pareidolia. Pero antes de acusarme, déjeme decirle una cosa. Usted me podrá discutir, incluso asegurar, que esto no se trata del planeta Marte como nos está afirmando la NASA. Pero lo que no me va usted a discutir, que esto es un tipo de avión. Eso lo tengo muy, pero que muy
Claro, y más aún cuando he trabajado para un jefe de una empresa de aviones privados. No sé de qué tipo de avión estamos hablando, pero parece ser que se trata de un avión construido ya hace algunas décadas. De ahí que estuve buscando información y me topé con el caso del vuelo 19. Lo relacioné y más que nada fue por la mancha blanca que muestra en la parte posterior del lado izquierdo. Esta que le estoy remarcando. ¿Verdad que podría tratarse de la estrella pintada en uno de los TBM Avenger? Pues ya lo hemos visto. Ahora a seguir investigando. Eso sí, por favor, si usted es piloto, y dejando a un lado si esto es Marte o no, sáqueme de dudas. Se lo agradecería mucho. Bien, antes de terminar, he querido dejar una última información sobre el vuelo 19 para el final, solo y exclusivamente por un detalle que me llamó muchísimo la atención y es el siguiente. 29 años después de la desaparición del vuelo 19, en 1974, un periodista, escritor y experto en conferencias llamado Andy Ford, que había investigado el caso desde el mismo año de la desaparición en 1945, realizó en televisión unas declaraciones asombrosas. Afirmó que tenía pruebas de que el teniente Taylor había dicho por radio lo siguiente: «No vengan a buscarme, parece que son del espacio exterior». Ford admitió que las pruebas se las dio un radioaficionado que captó la transmisión aquella tarde. Al principio, y ante la falta de formación profesional del radioaficionado, no le dio mucha credibilidad, pero durante sus investigaciones pudo analizar uno de los informes oficiales que contenían las conversaciones del vuelo 19 y la torre de control. Por sorpresa, encontró en uno de los informes oficiales la frase que el teniente Taylor envió por radio a los controladores antes de desaparecer para siempre. Y es la siguiente: «No vengan a por mí». Frase que coincidía con el contexto de las transmisiones que el radioaficionado le había suministrado. La desaparición del vuelo 19 y del Martin Mariner era la primera desaparición de aviones que sucedía en el Triángulo de las Bermudas. La primera de muchas que daría paso a multitud de futuros casos de aviones comerciales y militares desaparecidos. Hoy en día tenemos métodos de búsqueda y rastreo muy avanzados que habrían encontrado restos del vuelo 19, si supuestamente se hubieran estrellado contra el mar, sea cual fuese la causa. Pero jamás aparecieron y se fueron, al lugar que sea, para siempre. Espero que les haya gustado el relato, mi pequeña investigación y sobre todo las fantásticas imágenes extraídas de este fenomenal vídeo de NASA, que seguramente si no hubiese sido por el vídeo ni siquiera hubiese existido este pequeño reportaje. De nuevo, gracias NASA por la información. Amigos, yo por mi parte lo dejo aquí y como digo siempre, saque usted sus propias conclusiones y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí, en Origen X. Hasta pronto.